El libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano fue publicado en el año 2016, en época de plebiscito, con la Universidad Católica de Cali. En ese libro tratamos de mostrar lo que ha sido el conflicto armado colombiano desde 1990 hasta el año 2016. O sea que en ese libro que están viendo ustedes ahí hay 26 años de historia. Es decir, se explica desde la presidencia de César Gaviria y la Carta Magna del 91 hasta finalizando la presidencia de Santos, faltando 2 años, todo el proceso de paz en La Habana. Y en ese libro tratamos de combatir la desinformación, porque así como hay desinformación en el periodismo, en la historiografía también hay desinformación, es decir, efectos Mandela. O sea, ¿qué queremos decir con esto de efectos Mandela? Son errores o equívocos del pasado que mucha gente cree que fueron verdad. Y ahí es donde nos conectamos con el curso de Pensar la Historia. Voy a ponerles 4 ejemplos rápidos para que volvamos al tema de las noticias falsas. Sobre el tema de la toma y la retoma al Palacio de Justicia, hay 2 versiones, una falsa y otra verdadera. La falsa fue la que primero fue oficial, que fue la guerrilla del M-19 la que secuestró, torturó y asesinó a los magistrados. Esa era una noticia falsa que se convirtió en un efecto Mandela, porque mucha gente sigue creyendo que esa es la verdad, pero no es así. La historia, y sobre todo la historiografía, que es la revisión de la historia, demostró que quienes asesinaron a los magistrados en la Corte Suprema de Justicia fueron los mismos soldados de la patria, liderados por Plazas Vega, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó una sentencia condenatoria al Estado colombiano por haber cometido crímenes de lesa humanidad en el Palacio de Justicia. Crímenes como el secuestro, la tortura, la desaparición forzada y el genocidio. 4 crímenes que violan el Estatuto de Roma, que es el que rige el mundo occidental en materia jurídica. Pero el colombiano promedio cree de manera errónea que el Palacio de Justicia fue incendiado y que quienes cometieron esos 4 crímenes de lesa humanidad fueron los del M-19, y no explican la razón por la que los del M-19 se tomaron del Palacio de Justicia, que fue para hacer un juicio político al presidente Belisario Betancur, porque éste los había traicionado en el proceso de paz que habían iniciado con él. Les había dicho que garantizaba un cese bilateral al fuego y los empezó a matar de una manera traicionera. Entonces, la intención del M-19 no era secuestrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que era hacer un juicio político a Belisario Betancur. Y como Belisario lo sabía, sus fuerzas militares se lo tomaron por la fuerza. Pero para aprovechar y asesinar magistrados. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué ganaba Belisario Betancur, su ministra Noemí Sanín, sus fuerzas militares con asesinar a unos inocentes magistrados? Borrar expedientes, porque
en la dictadura de Turbay Ayala hubo muchas torturas. De hecho, el peor estallido social antes del 2021 había sido en la época de Turbay Ayala, una dictadura que exilió al escritor Gabriel García Márquez, en donde se justificaba la corrupción diciendo que había que robar en sus justas proporciones, o sea, que desde que uno no robara mucho estaba bien. O sea, que te robaste 1 billón de pesos, válido, pero al menos no son 2 billones, o sea, te robaste nomás 1 billón, o sea, robaste en las justas proporciones. Y Turbay Ayala estaba basado en unas políticas de seguridad nacional, de enemigo interno, de Plan Cóndor y de Escuela de las Américas, que era combatir la amenaza comunista. Entonces, después de la dictadura de Turbay Ayala hubo mucha violación de derechos humanos. Entonces también había un interés por parte de militares cercanos a Turbay Ayala, que estaban en el gobierno de Belisario, militares que querían limpiarse también de haber violado derechos humanos. Y por eso fue que se tomaron el Palacio de Justicia. Pero la historia oficial no te va a decir esto, ni mucho menos medios que suelen ser desinformativos, como la revista Semana. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ese efecto Mandela en su momento fue una noticia falsa. Y varias de las noticias falsas que tenemos en este momento se van a volver más adelante un efecto Mandela. Y ahí sale otra noticia falsa, que el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, participó en esa operación. Entonces es una noticia en su momento doblemente falsificada. Porque ¿a quién importaba Gustavo Petro hace 40 años? Nadie lo conocía. Lo conocían sus compañeros de lucha y una que otra persona, pero hace 40 años Gustavo Petro no era famoso. Era un joven, de la edad de ustedes más o menos, que estaba amenazado de muerte en un trabajo político. Y el tipo se ve amenazado de muerte y se mete a la guerrilla, como forma de protegerse de que lo mataran. Hay muchas formas de protegerse, pues algunos se van del país, otros se quedan callados, a otros los matan, a otros los vuelven presos políticos, pero Gustavo Petro cogió las armas como forma de salvar su vida también, de salvarse de la dictadura de Turbay Ayala y luego de la traición de Belisario Betancur al M-19. Entonces, al crear ese efecto Mandela, como diría el Chapulín Colorado, matan 2 escopetas con un pájaro, porque ensucian al M-19 y por ahí derecho, diciendo que Petro estaba allá, ensucian al actual presidente de Colombia, con lo que claramente están logrando un propósito deslegitimador. Otro efecto Mandela que se creó, que supuestamente Álvaro Uribe Vélez fue el creador de las Convivir. Eso tampoco es cierto. Así como hay que refutar los efectos Mandela y las noticias falsas contra Gustavo Petro, también hay que refutar los efectos Mandela o las noticias falsas contra Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ¿y quién fue el creador de las Convivir? En ese libro lo demostramos, en ese libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El creador de las Convivir fue César Gaviria, con un decreto presidencial. Las Convivir se convirtieron en un proyecto paramilitar que obviamente Uribe apoyó y potenció, pero una cosa es apoyar y potenciar y otra cosa es crear. Ahí está el efecto Mandela. Tercer ejemplo, el collar bomba, con el que dañaron el proceso de paz entre Pastrana y la guerrilla de las FARC. Con el collar bomba lograron dañar un proceso y decir que las FARC eran más terroristas de lo que eran. Y hay uribistas que todavía dicen que lo del collar bomba
realmente fue las FARC, hasta Uribe. Uribe publicó en su canal de YouTube un video donde dice eso. Total efecto Mandela. Hasta la misma prensa de la época, como el diario El Tiempo, refutaron eso. Refutaron la idea de que el collar bomba había sido puesto por las FARC, fue delincuencia común. Pero la verdad mediática y la verdad oficial se superponen a la verdad judicial y a la verdad periodística rigurosa. Y el último ejemplo que les quiero compartir, ya para meternos en el presente, tiene que ver con un hecho que ustedes vivieron. A pesar de que están muy jóvenes, ese hecho sucedió hace menos de 8 años, entonces probablemente tienen un mediano recuerdo del plebiscito de 2016. De pronto estaban muy pequeños, muy pequeñas, pero ustedes recuerdan que el Centro Democrático, el Partido Conservador y otros partidos tradicionales, como Cambio Radical, como el partido de la U en algunos sectores, hicieron una campaña de desinformación donde le hacían creer a la gente que si ustedes votaban sí al plebiscito iban a cerrar las iglesias, o que toda Colombia se iba a volver homosexual, o sea que los acuerdos de La Habana tenían el concepto de rayo homosexualizador. Y en Colombia tenemos un problema muy grave, que esto sí lo puedo decir sin miedo a equivocarme: la mayoría del pueblo colombiano no lee. No es ni siquiera que no lean críticamente, o sea, solamente un pequeño porcentaje de la población colombiana lee críticamente, pero la mayoría ni siquiera lee. Entonces, los acuerdos de La Habana había que leerlos, pero como la gente no leía los acuerdos, la gente le creía a medios como Caracol, RCN, como el Centro Democrático, partidos como el Centro Democrático. Entonces, un señor llamado Juan Carlos Vélez Uribe lideró una campaña comunicativa, desinformativa, para hacerle creer, sobre todo a personas adultas mayores, personas sin lectura, sin estudio, sin conocimiento académico, de pronto tenían conocimiento para otras cosas como agricultura, decirles: vean, voten no al plebiscito, porque si votan sí, toda Colombia se va a volver homosexual, toda Colombia se va a volver atea y van a quemar las iglesias. La gente votó con miedo. Y ese señor, Juan Carlos Vélez Uribe, que luego fue candidato a la alcaldía de Medellín, tuvo que renunciar al Centro Democrático. ¿Y por qué lo hizo? Por la presión mediática, porque se puso a reconocer en un medio de comunicación que él había mentido deliberadamente con tal de que ganara el plebiscito el no, y que perdiera el sí que estaba defendiendo el presidente de ese momento, Juan Manuel Santos. Entonces, ahí tienen ustedes 4 ejemplos que fueron noticias falsas y que aún siguen siendo efectos Mandela, porque usted le pregunta a los colombianos: ¿por qué votó no en el plebiscito? Porque es que nos iban a volver homosexuales. No, es que donde votemos sí, ya no tendríamos iglesias. O sea, hay gente que todavía se cree eso, cuando el mismo señor Juan Carlos Vélez Uribe reconoció, y por eso tuvo que salir del Centro Democrático, o sea, el mismo señor reconoció que él había mentido deliberadamente. Pero acá la gente difícilmente se informa, o se informan con Tropicana. Tropicana no es que sea un medio muy confiable para aprender de la realidad política del país, ni mucho menos de la realidad histórica. O se desinforman con trovadores, con humoristas, con personas que tienen ideas sesgadas. Que esa es otra idea que vamos a trabajar acá en pensamiento crítico. Entonces, básicamente esa es la primera unidad.
noticias falsas en las guerras de cuarta generación. Luego tenemos una segunda unidad, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, un comentario. Era lo de las 7 veces sí, ¿cierto? Ah, bueno, pero eso fue otro tema. Lo de las 7 veces sí fue la campaña de la consulta anticorrupción, que la lideró Claudia López. Ah, pero en esa también hubo desinformación. El principio fue lo de la coordinación de los diálogos de paz. Eso, votar sí o votar no. Que entre otras cosas, no era un plebiscito vinculante, sino que era simplemente un plebiscito como para conocer la opinión del pueblo y una forma de representación no vinculante. O sea que el gobierno de Santos podía usarlo, pero también podía ignorarlo. Entonces, de cierta manera, era un plebiscito que no definía nada, solo medía la opinión pública. Pero ¿cómo vas a medir la opinión pública si la gente está engañada? Y si la gente no lee, si la gente no piensa, si la gente repite sin investigar. Pero más allá de la ideología política, de la creencia religiosa, de la condición económica o social de la persona, en los 4 hechos que les acabo de decir, hay un mismo problema. Hay una evidente carencia de pensamiento crítico. Porque la gente se queda con la primera versión que le dan. A la gente le dicen, ah, es que Petro estuvo en el Palacio de Justicia. Ay, no, es que es verdad, Petro estuvo allá. Ah, que fueron los del M-19 los que secuestraron, torturaron, desaparecieron y masacraron a los magistrados. Ah, sí, fue el M-19. Sí, fue el M-19. Uribe fue el creador de las convivir. Sí, fue Uribe. Mire que también pasa para el otro lado, no solamente para el lado de los seguidores de Uribe. También hay seguidores de Petro que han caído en efectos Mandela. Yo los he visto. Está también el tema del collar bomba. Uy, sí, es que fue las FARC. Fue las FARC el que le puso el collar bomba a la señora. Y el último, sí, claro, el plebiscito era muy peligroso porque es que todo el mundo se iba a volver homosexual y eso es muy malo, eso lo castiga Dios. No, imagínense, iban a cerrar las iglesias, las iban a quemar, toda Colombia se iba a volver atea. ¿Cómo íbamos a permitir eso? Farsantos, que no sé qué. Entonces ahí está cómo se mueve la opinión pública. Ahora quiero que vayamos al presente. Vean. Si ustedes analizan cualquier persona en Colombia, esa persona opina lo mismo que opine el medio que la persona consulta. Por ejemplo, si la persona es televidente de Caracol, de RCN, de la revista Semana, de Blue Radio, la persona va a tener opiniones como las siguientes. No, es que Petro es muy malo. No, es que Petro es guerrillero. No, es que Petro no sirve, Petro es corrupto, Petro es el peor. No, es que mire cómo tiene el país de jodido. Es que esto era Suiza. Esto vivíamos, Iván Duque nos tenía de primer mundo ya y Petro nos devolvía al cuarto mundo. O sea, es una persona que se desinforma con Semana. Porque Semana todos los días saca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 artículos en contra de Petro. Y la mayoría son noticias falsas. Y los errores los maximiza. Petro, pues, ha tenido errores como presidente y sus funcionarios también han tenido errores, pero los errores los maximizan y los logros los ocultan. Ahora, si usted es una persona que solamente consulta medios alternativos, va a tener una visión muy diferente de la realidad. Va a decir, uy, no, es que, mire, Petro está haciendo la mejor reforma agraria del país. Mire que es que ya le entregó más de 100.000 tierras a campesinos pobres. No, mire que es que Petro no le saca los ojos a la gente cuando protesta. No, mire que Petro invirtió 13,4 billones más en educación entre 2023 y 2024. No, mire que Petro está dignificando la fuerza pública, les está dando mejor comida. Ah, mire que Petro llevó 65.000 litros de agua a La Guajira.
Oh, mire que Petro se está preocupando por el Chocó, por Buenaventura, por la selva amazónica. Entonces, ¿esa persona por qué opina así? Porque los creadores de contenido que esa persona ve dicen eso, y eso uno podría decir que es cierto, pero de pronto, ¿en qué se falla cuando se utiliza un solo medio de información? Que de pronto no se notan tanto los errores de Petro. Entonces ahí también se puede cometer un error de pensamiento crítico, o sea que Petro también comete errores. Yo he conocido gente que dice, no se le dice Gustavo Petro, se le dice presidente Petro. Entonces, o sea, llegan como con un dogmatismo. O por ejemplo, es que usted criticó a Petro, entonces usted es uribista, usted es tibio, usted es uribista. Eso es un error también de lógica. El hecho que cualquiera de ustedes o yo critiquemos algo de Petro o de su gobierno no nos hace ni uribistas, ni neonazis, ni neofascistas, ni derechistas. Entonces, puede que no se vea tanto como con los uribistas, pero algunos seguidores de Petro también tienen deficiencias en la comprensión, en el desarrollo del pensamiento crítico. Por eso es bueno también escuchar qué están diciendo los medios tibios. Entiéndase, medios tibios no como propiedad de Sergio Fajardo, sino como aquellos que intentan atacar por igual a Petro y a Uribe. Esos son los medios tibios, como Daniel Coronel, como W Radio, los influencers del Partido Verde o Alianza Verde. Esos son los tibios. Pero un pensamiento crítico se construye consultando todas las fuentes, todas. Por ejemplo, ahí me han dicho, no, es que ¿para qué ver Revista Semana si son puras mentiras? No, uno para poder criticar algo tiene que verlo, así no me gusta. A mí no me gusta la Revista Semana, no me gusta Caracol, no me gusta RCN, o no me gusta este influencer que defiende a Uribe, o no me gusta este influencer que defiende a Petro. Pero yo, como pensador crítico en potencia, tengo que nutrirme de todas las fuentes para poder construir mi verdad. Entonces, volviendo al tema de Petro, hay medios alternativos que nunca dicen los errores de Petro o de su gobierno, y eso también es un error. Que no son errores tan graves como los de Uribe y los de Duque, es cierto, no son errores tan graves, no son errores de lesa humanidad, pero sí son errores que hay que decir. Por ejemplo, Concha Baracaldo, esa señora no tenía los méritos para ser parte del ICBF. Por ejemplo, Mauricio Liscano se coló al pacto histórico en mayo de 2022 y de una le dieron un puesto en el departamento administrativo de presidencia, y tuvo el escándalo de las plumas de ganso y los televisores costosísimos, más allá de que él fue el que descubrió que había 123 nóminas paralelas y cargos innecesarios que eliminaron con Petro, y lo metieron a Mintic, el ministerio o de los ministerios que más atacó el gobierno de Duque. Entonces, Mauricio Liscano, en mi opinión, es un error de Petro, porque ese tipo se coló, venía del uribismo, luego del mal llamado santismo, y en mayo se le pegó a Petro. Otro error de Petro, confiar en Armando Benedetti. Si bien es cierto, Armando Benedetti nunca lo han condenado, si es un tipo que genera mucha suspicacia, es un tipo que se emborracha y trata mal las mujeres, trata mal las personas, fue uribista, fue santista, también se le montó a Petro, y a pesar de haber sido tan grosero con Laura Sarabia y de que lo echaran, justo ayer le volvieron a dar un cargo por allá en Italia
un cargo diplomático. Esos son errores que hay que criticar. Otro, Juan Manuel Corzo, el embajador en Paraguay, un tipo que cuando era congresista dijo que la plata de la gasolina no le alcanzaba ni para tanquear los carritos, que él tenía 2 carritos y que el pago de congresista era muy malo. O sea, un tipo que dice eso, ¿cómo lo metes de embajador? Otro más, María Isabel Urrutia, una señora que realmente pues, era deportista, pero no tenía la experiencia suficiente para ser ministra del deporte. Es que una cosa es ser deportista y otra cosa es ser ministra del deporte. Y esa señora hizo un robo multimillonario antes de que Petro la echara. O sea, son errores que Petro comete. Porque Petro no es un mesías, Petro no es un héroe, Petro no es un dios, Petro no es un ser perfecto. Pero si ustedes notan, hay medios alternativos que no hablan de esos errores. Y eso también es un error. Porque con el paso del tiempo, puede que Petro se convierta como un Uribe, como un caudillo. Como que lo que es con Uribe es conmigo, pues. O como ese viejito, es que lo... métase con Uribe y lo pelamos, ¿cierto? Entonces, va a llegar un momento en que si no se desarrolla un buen pensamiento crítico, van a haber fanáticos de Petro parecidos a los fanáticos de Uribe. Van a decir, lo que es con Petro es conmigo, o el que hable mal de Petro lo pelamos. Y eso viola unas leyes de pensamiento y de autonomía. Y así, de esa misma manera, hay que criticar los tibios, los que llaman tibios. No, es que yo no soy ni uribista ni antiuribista. No, yo soy neutral porque soy del Partido Verde. No. Hay algo que voy a tratar de demostrar en este curso como una de las grandes tesis o macrotesis. En la política no existe la neutralidad. Si vos estás en el gobierno de Iván Duque y vos ves que un policía está violando a una mujer, un SMAT, o vos ves que un policía le sacó un ojo a un manifestante, y vos decís, no me importa porque yo soy neutral, es que yo soy del Partido Verde y soy neutral. Que violó a esa mujer, a mí que me importa que la haya violado, acaso familiar mía, es que yo soy neutral y soy objetivo. Yo no soy ni petrista ni uribista, a mí que me importa. Entonces hay una premisa que vamos a tratar de probar acá, que en épocas de dictadura, el neutral, el tibio, el indiferente, el que se va a ver ballenas, favorece al dictador. Uno no puede ser indolente o creer que porque aparento ser neutral tengo la razón. No necesariamente. Y por eso los llamados neutrales también han caído en noticias falsas. Los neutrales realmente hacen daño porque invisibilizan las víctimas y premian a los victimarios y posan como los de la mitad, los que están serenos, los que nunca se meten en problemas, los que no son fanáticos. También son fanáticos, también defienden una postura política y no son neutrales, son importanculistas. Eso no es ser neutral, ni objetivo, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que vamos a estudiar en la primera unidad. Noticias falsas y de vez en cuando, y para que se vayan antojando el curso de pensar la historia, de vez en cuando vamos a trabajar efectos Mandela, que es un concepto que trabajamos más en el de pensar la historia. En la segunda unidad vamos a meternos en un tema muy interesante, que este tiene que ver mucho más con las tecnologías. Bueno, el primero pues sí tiene que ver con tecnologías, porque al fin y al cabo las noticias falsas se publican en nuevas tecnologías, se publican en redes sociales, o también se utiliza elementos de guerra de cuarta generación. Entonces, en la segunda unidad vamos a hablar de una serie de problemáticas asociadas
con el neuromarketing electoral. Algo muy importante para entender lo que se viene en el 2026. Lo que vamos a estudiar en esa segunda unidad nos va a servir sobre todo para el 2026, cuando tengamos que volver a votar, porque van a conocer ustedes una gran cantidad de estrategias que se utilizan para manipular la opinión pública con el neuromarketing electoral, y van a ver lo importante que es allí la tecnología o las nuevas tecnologías. Recuerden que estamos jugando con el número 4, entonces voy a ponerles 4 ejemplos rápidos de cómo vamos a trabajar en esta segunda unidad. Juan Manuel Santos compitió la presidencia con Antanas Mockus en el 2010. Juan Manuel Santos era el candidato del uribismo y el candidato progresista por el que votó la llamada izquierda y la centroizquierda fue Antanas Mockus. Entonces, ¿qué hicieron con el señor Antanas Mockus? Le crearon una campaña de difamación, de desprestigio. Contrataron al Joseph Goebbels venezolano, JJ Rendón, que dicen que él es un publicista, pero realmente él no es un publicista, es un desinformador y un calumniador que inventa chismes de los rivales políticos para que ganen sus representados. ¿Qué le inventaron a Antanas Mockus? Primero le tendieron una trampa, o sea, lo invitaron a un programa llamado Yo José Gabriel, un programa muy uribista, por cierto. Y allí, Yo José Gabriel le preguntó a Antanas Mockus: ¿usted cree en Dios? Y Antanas Mockus respondió: dada mi formación como matemático y como filósofo, tengo cierto grado de escepticismo con el tema de la religión. ¿Y qué hizo JJ Rendón y el uribismo que en ese momento apoyaba a Juan Manuel Santos? Dijeron que Mockus era ateo, que era satánico, lo pusieron disque Satanasmicus, así como a Petro lo pusieron disque Ares el Cacas, también con una noticia falsa, un efecto Mandela. A Mockus lo pusieron disque Satanasmicus. Empezaron a mandar correos de Gmail, porque en esa época todavía no existía WhatsApp, al menos aquí en Colombia nadie tenía WhatsApp. Entonces en esa época las campañas de desinformación no se hacían con cadenas de WhatsApp, sino que se hacían en Facebook, en otras redes sociales pequeñas, y decían Satanasmicus, y con eso lo destruyeron. Citaron a 3 millones de familias del programa Familias en Acción y les dijeron: si ustedes votan por Antanas Mockus, se acaba este programa. Ojo, son 3 millones de familias y cada familia tiene en promedio 3 miembros. O sea que solamente con esa mentira, con esa manipulación, pudieron haber conseguido 9 millones de votos. O supongamos que 6, porque al fin y al cabo pues, las familias tienen menores de edad. Pues, había menores de edad que no pueden votar. Eso fue terrible. Entonces súmele sacerdotes, monjas, pastores evangélicos, diciendo que era ateo y satánico, y que un ateo no podía ser presidente de Colombia, que un satánico no podía ser presidente de Colombia. Y familias pobres, engañadas: ay no, es que si gana ese satánico, nos quitan Familias en Acción. Y como el presidente era Uribe, Uribe tenía toda la base de datos de Familias en Acción, y la usaron de manera fraudulenta para que Santos citara, o sea, Santos citó a las 3 millones de familias. Supongamos que él le dio solamente 1 millón de familias.
Ya con eso es suficiente para haberse perrateado por ahí 2 millones de votos, usando la creencia religiosa de las personas. Por eso fue que Antanas Mockus ganaba en todas las estadísticas, en todas las encuestas. Pero el presidente terminó siendo Juan Manuel Santos. ¿Eso qué fue? Una sistemática campaña de neuromarketing electoral. Porque realmente no ganó el uribismo en el 2010, ganó el miedo a Antanas Mockus, ganó la desinformación contra Antanas Mockus. Hay otra cosa, Mockus era de centro, no tan tibio como Fajardo, pero Mockus era un centro-centro. Yo no me atrevería a decir que Mockus es centro-derecha, tampoco que es centro-izquierda, o sea, Mockus es el centro-centro. Y le metieron el cuentico a la gente que Mockus era el candidato de las FARC. El mismo cuentico que metían con Petro. Y que Mockus nos iba a volver como la Venezuela chavista. O sea, ¿cómo carajo no iba a ganar Santos? Tenía los medios masivos a su favor, las élites a su favor, las campañas de desinformación a su favor. Destruyeron al profesor Antanas Mockus mediáticamente. En el neuromarketing electoral se habla de la teoría de los 3 cerebros. O sea, que tenemos 3 cerebros. El cerebro reptilíneo, que es el visceral, donde más opera el miedo. El cerebro cortex, donde está supuestamente la parte más racional. Y el sistema límbico, donde está gran cantidad de pasiones. Entonces, básicamente, el neuromarketing electoral es manipular más que el sistema límbico, el cerebro reptilíneo, la parte más primitiva. ¿Y cuál es la parte más primitiva del ser humano? La religión, el hambre y el techo. Entonces, yo le hago creer a la gente que mi enemigo político los va a poner a aguantar hambre, como Venezuela. Que mi enemigo político les va a quemar las iglesias. Que mi enemigo político va a volver a Colombia todo homosexual. Que mi enemigo político va a quitarles el programa de Familias en Acción. Y así, la persona no utiliza el córtex, que es el cerebro más cercano al pensamiento crítico. La persona se deja llevar de fanatismo, de pasiones. Y ojo, el neuromarketing electoral no solamente funciona en épocas de elección a presidencia o alcaldía. En este momento, que ni siquiera estamos en un proceso electoral, sí se está aplicando el neuromarketing. Por ejemplo, le están metiendo la idea a la gente de que la terna que propuso Petro a la Corte Suprema de Justicia es una terna de bolsillo, cuando no es así, porque las señoras ni siquiera conocen a Petro, nunca han trabajado con él. Barbosa sí era amigo, es amigo personal de Iván Duque, compañero de estudio, militante de su partido, partícipe de su campaña política. A ver, ¿ustedes qué pensarían si Gustavo Bolívar fuera abogado penalista y Petro lo pusiera como fiscal? O sea, Gustavo Bolívar es seguidor de Petro hace mucho tiempo, mucho antes de que Petro fuera alcalde de Bogotá. Los medios tradicionales ven eso normal, o sea, los medios tradicionales ven normal que Barbosa sea fiscal, cuando Barbosa es amigo de Iván Duque, amigo de Álvaro Uribe, hizo parte del Centro Democrático, hizo parte de la campaña Duque presidente de 2018,
se benefició de la ñeñe política, que fue el escándalo de narcoparamilitarismo que financió con 2.000 millones de pesos la campaña de Duque. 2.000 millones de pesos con lo que compraron votos. La ñeñe política era el escándalo que tenía que investigar Francisco Barbosa y lo archivó. Pero ¿por qué Francisco Barbosa archivó la ñeñe política? Porque él también se iba para la cárcel y porque él iba a defender a sus amigos, a sus socios. Es que miren, llegó la versión de que Petro estaba ganando muchos votos en el Caribe colombiano, particularmente en La Guajira. Entonces el narcotraficante Ñeñe Hernández, que era amigo personal de Uribe y de Duque, dijo, no podemos permitir que se nos monte de guerrillero. Entonces el narcotraficante metió 2.000 millones de pesos. 1.000 millones para la campaña como tal y otros 1.000 millones para el Centro Democrático. Y Callita Daza se robó una tajadita de ahí. ¿Ustedes se imaginan cuántos votos compraron en el 2018 con la ñeñe política? Y un narcotraficante. Y el mismo fiscal que se benefició de la narcopresidencia de Iván Duque es el mismo fiscal que tiene que investigar la ñeñe política. O sea, por favor. Es que no, yo me investigué yo mismo y salí inocente. Otro, el doctor Cianuro, porque es el principal sospechoso de la muerte de Pizano. Néstor Humberto Martínez también se investigó él mismo y él dijo que no, yo me investigué yo mismo y salí inocente. Marta Mancera, la señora que van a clavar el próximo martes 13 como nueva fiscal, de manera arbitraria. Marta Mancera también se investigó ella misma. Que unos narcotraficantes fueron protegidos por ella en Buenaventura. Hasta un fiscal que es narcotraficante a la vez, como Pacho Malo. Entonces Marta Mancera puso un empleado de ella a que le investigara a ella misma. Y el empleado de ella dijo, no, mi jefa es inocente. Sí. Oye, mi jefa es inocente. O sea, el Poder Judicial tiene unos problemas. Miren, Petro porque no quiso abusar, pero donde Petro fuera dictador, Petro hubiera puesto al más fanático abogado penalista petrista, que esa palabra es muy fea, pero supongamos que sea un fanático de Petro a morir. O sea, ¿ustedes se imaginan que Petro ponga de fiscal al mayor fanático petrista, pues, que entre otras cosas yo ni siquiera sabría quién es el más fanático de Petro? Porque uno podría decir que Uribe tiene muchos fanáticos, o sea, gente que da la vida por Uribe. Pero vamos a suponer que el más fanático de Petro es el que amenaza de muerte. Supongamos el que amenazó de muerte a Uribe y que se fue para la cárcel. Supongamos que ese mismo, que es el mayor fanático de Petro, que llegó al punto de amenazar de muerte a Uribe o a algún uribista, es un abogado penalista. O ni siquiera es abogado penalista, porque es que el uribismo puso fiscales que ni siquiera eran penalistas y lo ponen en la terna y tienen magistrados que son aliados. Imagínense que elijan de fiscal al más fanático de Petro. Se repite la historia, ya no con Barbosa, Duque y Uribe, sino con el fanático y Petro. Entonces, de una, como es el más fanático de Petro, de una, lo ponen a trabajar el 13 de febrero y el 29 de febrero, Nicolás Petro libre, ¿sí? Ay, Nicolás Petro libre, es que era inocente, es que no, archivemos el caso de Nicolás Petro, archivemos el caso de Laura Sarabia, de una archiva todos los casos que involucren a gente cercana a Petro o a la familia de Petro. Y empiezan a investigar los pocos uribistas que de pronto estén todavía libres de imputaciones. Por ejemplo, Paloma Valencia. O sea, uno que puede decir de Paloma Valencia que tuvo un abuelo dictador, como Guillermo León Valencia, que por culpa de él nació en las FARC. Pero Paloma Valencia es de las pocas uribistas que no tiene imputación, ¿no?
o uno no la ve tan corrupta para ser uribista, la ve uno como ingenua más que corrupta. Entonces le hacen un falso positivo judicial a Paloma Valencia en una fiscalía petrista, ¿cierto? Entonces de una imputada Paloma Valencia. Pero esta fiscalía hizo algo muy grave. Se metió a las oficinas de docentes de FECODE, del sindicato de docentes, buscando una supuesta irregularidad en la campaña de Petro, que realmente, si ustedes la miran críticamente, no la hay, o sea, porque la donación que hizo FECODE fue al partido como tal, y ese dinero no entró. La campaña cierra cuando ellos dejan de hacer giras, es decir, el pago de testigos electorales no hace parte de la campaña, hace parte de la post-campaña, porque a los testigos se les contrata y se les paga el mismo día de las elecciones. A no ser de que, por ejemplo, se les haya pagado con ese dinero en la primera vuelta, no en la segunda vuelta. Eso ya sería otra cuestión. Pero normalmente, lo de FECODE es totalmente legal. Pero miren ustedes cómo opera la actual fiscalía. Archivan la ñeñe política que tiene 1500 audios. Ni siquiera son testimonios o anónimos como los de Semana, son audios. Donde se nota que Callita Daza y el ñeñe compraron 2.000 millones de pesos en votos en el Caribe colombiano. Por eso Duque sacó tantos votos en el Caribe colombiano. ¿Y saben qué es lo grave de la ñeñe política? Que hay 3 delitos correlacionados. Primero, el delito de comprar votos, por el cual esta fiscalía deja libre a Char. Comprar votos y comprar votos con dinero de narcotraficantes, otro delito. Y sumen un tercer delito, que encubrieron más de 200 asesinatos del Clan del Golfo solo para tapar la ñeñe política. Porque si judicializaban a esos asesinos del Clan del Golfo, que son paramilitares, esos iban a declarar y a denunciar los casos de la ñeñe política, y se les complicaba y de pronto les tocaba volver a abrir, como son genocidios, de pronto los llevaban a la ñeñe política a un tribunal internacional, como pasa con los falsos positivos. Entonces miren que el poder judicial en Colombia está totalmente manipulado. Pero ¿qué dice el neuromarketing de Semana, de Caracol, de RCN, de Blue Radio, del Colombiano y compañía? Que Petro quiere montar fiscal de bolsillo, cuando él ni siquiera las conoce. Que Petro quiere hacerlo para dejar libre a su hijo Nicolás. Y esa es la tesis que defiende el uribista promedio o el antipetro promedio. Pero como siempre, está la otra cara de la moneda, que realmente la fiscalía de Barbosa es la que tiene los peores números. Llevó el país al 95% de impunidad. La fiscalía con mayores libres por vencimiento de términos. La fiscalía con más archivos ocultados. La fiscalía más relacionada con el narcotráfico y con el paramilitarismo. El fiscal que utiliza dinero del Estado para sacar autobiografías personales. Que utiliza las empleadas de la fiscalía y las lleva como empleadas de servicio a su casa. Que utiliza los carros de la fiscalía para pasear a sus mascotas, aunque eso no de menos. Y que en plena pandemia se fue de vacaciones a San Andrés. Entonces, o sea, el fiscal Barbosa, de los 13 fiscales que hemos tenido, contando los en propiedad y los encargados, de los 13 fiscales, desde De Grey hasta él, en estos 31 años de la fiscalía, casi 32 años que existe la fiscalía, ha sido el fiscal con más escándalos, con más denuncias, y aún así se van a reelegir, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia. Porque al fiscal Barbosa, que era amigo de Duque, militante del Centro Democrático,
lo eligieron en 50 días. Y a estas tres señoras, que ni son militantes del pacto histórico, ni de Colombia Humana, ni son amigas de Petro, ni son socias de Petro, esas tres señoras que tienen mejor hoja de vida que Barbosa, ya llevan más de 150 días sin elegirlas. Por eso ve que el pueblo se rebotó ayer. Pero los uribistas dicen, no, es que se rebotan para sacar libre a Nicolás Petro. Entonces, ahí están las dos versiones. Y el pensamiento crítico nos lleva a ver cuál es la versión más manipulada, cuál es la que tiene mayor neuromarketing electoral. Y la última unidad que vamos a ver aquí, ya para que terminemos con esto. La última unidad tiene que ver con un concepto muy utilizado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: el engagement. El engagement se puede traducir como las métricas de interacción. Es decir, cuántas vistas saca un video, cuántos me gusta, cuántas compartidas, cuántos comentarios genera cada video o cada publicación en redes sociales. Es el engagement. Entonces, vamos a estudiar el engagement en relación con el pensamiento crítico. Es decir, hay cosas que son totalmente acríticas, pero aún así tienen muy buen engagement. También les voy a poner varios ejemplos. El creador de contenido, que se llama Alejandro Bermeo, inventó el año pasado que Gustavo Petro iba a asesinar a su hijo Nicolás cuando lo visitó en Barranquilla. Y el tipo sacó más de 100.000 vistas con algo que es claramente una teoría conspirativa, que luego se vio que era falsa, porque Nicolás Petro todavía está vivo. Entonces el tipo sacó un video con un titular como: mucho ojo, Petro va a matar a su hijo. Y pum, hijo de pucha, hay 1.000 conectados, 2.000 conectados, me gusta, ta. Todos los uribistas dándole me gusta a eso. Y los seguidores de Petro dándole no me gusta. Pero el algoritmo hace que llegue más gente afín, ¿sí? Y el tipo monetizando el video, inventando que Petro iba a matar a su hijo. Si uno lo piensa desde el otro lado, o sea, alguien puede odiar mucho a Álvaro Uribe, por diferentes razones también, pero llegar al punto de inventar que Uribe va a matar a sus hijos, solo por sacar yo no sé cuántas vistas. Eso es como la gente que no le importa revelar conversaciones privadas de alguien con tal de ganar vistas, o no le importa desprestigiar la honra de otra persona con tal de ganar vistas. Publican el pack de una persona sin consentimiento, por ejemplo. Eso es lo que vamos a estudiar en la última unidad. O sea, todas las dinámicas del SEO, del engagement, del algoritmo, y cómo relacionamos eso con el pensamiento crítico, con la política y con los demás temas sociales. Porque si estudiamos las noticias falsas, el neuromarketing electoral y las dinámicas de los influencers y el engagement, con eso vamos a tener un compendio para entender las guerras de cuarta generación. Ese concepto va a estar en todas las clases. En todas las clases vamos a hablar de guerras de cuarta generación. Entonces básicamente ese es el contenido. Bueno, la metodología. Hoy fue una sesión muy magistral porque la idea era que fuera una sesión cortica, solo para presentar el curso y ya. Pero a partir del próximo viernes ya vamos a tener varios métodos de trabajo. Vamos a tener un método que se llama el dialéctico, en donde vamos a mostrar un video sobre una noticia y luego otro video que tiene una lectura totalmente diferente de la misma noticia. Ahí hacemos pensamiento dialéctico porque es tesis, antítesis y síntesis. Otro método que también trabajamos se llama el heurístico, que significa yo encuentro en griego. Es un método de investigación cualitativa
que nos ayuda a encontrar cuál es la dinámica perfecta para encontrar nuestros intereses. Entonces vamos a mezclar el método heurístico con el algoritmo, con el engagement, con el neuromarketing electoral, con las guerras de cuarta generación y con las noticias falsas. Y por último, vamos a acompañar las sesiones magistrales con sesiones de trabajo en equipo. O sea, vamos a estudiar noticias en equipo, vamos a crear noticias, vamos a hacer experimentos sociales. Por ejemplo, vamos a crear una cadena de WhatsApp con una noticia falsa y después la desmentimos, para que ustedes se den cuenta que usted la puede desmentir y ya no la puede tumbar, porque eso es como cucarachas, eso se reproduce con cucarachas. Vamos a inventar una noticia falsa en contra de Petro y otra en contra de Uribe, y después la desmentimos, y se van a dar cuenta que esa noticia falsa ya va a existir por siempre. O sea, es un experimento riesgoso, pero quiero que hagamos ese experimento social para que veamos el peligro del engagement. O sea, es que ya ha habido tantos ataques contra Petro y contra Uribe. O sea, es que una cosa es crear una noticia falsa contra un X que es compañero de clase, porque le dañamos la vida, pero por esa noticia falsa no le vamos a dañar la vida ni a Petro ni a Uribe. Todos los días publican cosas en contra y a favor de ellos. Es que es más, no tiene que ser algo tan nefasto como que Petro va a matar a sus hijos, o como que Uribe va a matar a sus hijos, no. Algo tan nefasto no. O que Petro violó a su ex esposa, que a Petro le inventaron que había violado a su ex esposa. Y sale su ex esposa en la W Radio a decir, es mentira, a mi Petro nunca me violó. A Uribe también lo están acusando de violar a la periodista Claudia Morales, pero Claudia Morales nunca quiso decir quién fue el que la violó, solo dijo que era alguien que había sido su jefe, que era alguien con mucho poder. Pero en Colombia hay mucha gente que tiene poder. Obviamente el jefe más poderoso que ella tuvo fue Álvaro Uribe. Entonces mucha gente dice que Uribe violó a Claudia Morales, pero desde que Claudia Morales no lo acuse, no podemos decir que Uribe es violador, porque así nos caiga muy mal Uribe. Tampoco podemos ser tan irracionales y decir que Uribe es violador. A mí no me consta que Uribe sea violador. A mí sí me consta que él multiplicó los falsos positivos por 1000. A mí sí me consta que su gobierno chuzó 2 años a los magistrados. Hay cosas de Uribe que ya están comprobadas, pero que Uribe sea violador no está comprobado. Entonces usted inventa que Petro violó a sus hijos o que Uribe violó a sus hijos. Una noticia falsa. Es muy grave. Puede ser cualquier... O sea, falsear un dato económico. Por ejemplo, decir, uy, Petro es muy malo, vea, ya tenemos un desempleo del 20%, cuando sabemos que el desempleo está por el 9%. Entonces, o sea, eso es una noticia falsa. Y ver cuánta gente se la cree. Eso es como una inocentada. Y la noticia falsa con Uribe puede ser el efecto Mandela, también. Uribe, creador de las Convivir. Y ver cuánta gente refuta eso. Dice, no, Uribe no fue el creador, fue el potenciador. El creador fue César Gaviria con un decreto presidencial. Entonces, así podemos jugar con noticias, jugar con efectos Mandela y ver qué tanto es el engagement de la noticia falsa. Y ya después publicamos diciendo, la noticia que publicamos hace una hora es falsa, era un adelanto del Día de los Inocentes y un experimento de pensamiento crítico, a ver cuántos caen. Por ejemplo, el compañero les contó a ustedes que yo tengo un canal de YouTube, ¿sí o no? Yo también hago mis experimentos. Yo engaño a mis suscriptores solo para ver qué tan críticos son. O sea, yo los engaño y casi nunca se dan cuenta. Pero luego yo ya me corrijo y ya les digo que los había engañado. Dice, ay, pues pucha, ¿cómo así? Pero el problema es que ya son otros los que están conectados. Entonces, por ejemplo, el lunes se engañaron de pensar la historia. Porque les mostré una foto de María del Pilar Hurtado y les dije que era Gis Medina.
y todos calladitos, no se dieron cuenta. El próximo lunes les voy a decir, muchachos, los engañé la vez pasada. Esa foto que yo les mostré de esa señora, ella no era Gis Medina, era María del Pilar Hurtado. Creo que ambas fueron condenadas en la época de Uribe. Una por dejarse sobornar para la reelección de Uribe y otra por achuzadas del DAS. Ambas fueron condenadas y tienen un parecido físico. Entonces yo les mostré las fotos, sino que con ustedes voy a usar mentiras diferentes, ¿sí? Para no repetir, porque son cursos diferentes, sino mentiras diferentes. Vea, entonces yo hice un ejercicio didáctico con los de pensar la historia. Como contar la historia a partir, vea esta, vea. Yo les dije, vea, ¿saben cómo se llama? Y había como 25 estudiantes y todos, no sabemos cómo se llama. Se llama Gis Medina. Ella fue la sobornada por Sabas Pretel, Diego Palacio, para reelegir a Uribe. Gis Medina. Y todos calladitos. Si fueran de pronto bien quietos, hubiesen buscado en internet, en Google, Gis Medina, y hubiesen visto que no. Dice, profe, no me parece. O sea, no es la misma. Gis Medina es otra. O sea, si ustedes buscan en Google, Gis Medina es diferente. Esa es María del Pilar Hurtado. Entonces yo les dije esa mentira, pero los dejé calladitos. Para el lunes decirles, hey, yo les dije una mentira el lunes pasado. Es una forma también de probar los efectos Mandela. No, yo les creé un efecto Mandela, pero solo de 7 días. El problema es que si hubo un estudiante que ese día asistió y canceló la materia y no volvió, ya se fue con ese efecto Mandela. Y así es como nacen los efectos Mandela. Recuerdos falsos del pasado. Entonces mire que la mayoría de estos funcionarios nadie los conoce, entonces uno puede crear noticias falsas con ellos. O sea, decirles el nombre que no es. O sea, casi nadie sabe quiénes son estos señores, que son puros condenados del uribismo. Otro condenado del uribismo, vean. Este fue un muerto en extrañas circunstancias. O sea, yo que les quería mostrar a mis estudiantes que no tenemos memoria histórica, porque como no tenemos clase de historia, no tenemos un espacio para estudiar estos personajes, porque se llama ciencias sociales en el colegio. En cambio, si yo les muestro este personaje, ustedes saben quién es, ¿sí o no? Este sí saben. A no ser de que tengan por ahí, ¿qué? 13 años, no, aquí no hay nadie de 13 años. Hay otros que son más underground. Esta señora sí de pronto saben quién fue. Esta señora sí saben quién es, ¿cierto? Porque fue la señora que estuvo de vicepresidente de este señor. Otro que casi nadie sabe quién es, Noguera. Bueno, ya sé que no van a creer porque puede que el otro día diga, no era Noguera, no, pero este sí es Noguera, no. El viernes próximo les voy a decir qué mentira les dije hoy. Estén atentos, el viernes próximo, yo les dije una mentira, pero el próximo viernes se las digo, ¿sí? Ah, pues, esta, vean. Karen Abudinen. Vamos a ver si se cuál es la mentira que les dije hoy. Vamos a ver. Yo no fui, no, usted sí fue, a ingresos robo seguro. Hay mucho personaje. Este fue uno de los liberados por la Fiscalía de Barbosa, vean. Este debería estar en la cárcel todavía. Si montan la fiscal que puso Petro, si la Corte Suprema elige cualquiera de las 3 fiscales que puso Petro, este de una se va para la cárcel otra vez. ¿Sí entienden el problema de ayer? ¿Sí? Es que lo de ayer está en juego el poder del país. Estos 3 fueron los que sobornaron a Gis Medina de Arturo Bolívar Bendaño. Esos son los 3 sobornadores al lado de Uribe para reelegirse fraudulentamente en el 2006. Estos fueron los estratos 1, es que estrato 1, beneficiarios del regreso robo seguro, de Felipe Arias. Es que mire, es que se les ve la pobreza por encima, ¿cierto? La reina de belleza Valeria Domínguez, actriz. Es que son campesinos estrato 1 los beneficiarios, eran estos, entre otros. O sea, puros beneficiarios del regreso. Ah, ustedes sí se acuerdan de este, ¿no? Que lo pusieron Ratasquilla, ¿no? Que por esto fue que fue el estallido social de 2021. Este fue el que estafó más de 117 municipios con los bonos de agua Carrasquilla, ¿no? Este es otro de los condenados. Por ejemplo, estos magistrados no los conoce nadie. No los conoce nadie. Este Holguín tampoco lo conoce casi nadie. La gente que tiene como memoria de la época o que ha estudiado la historia de Colombia. Entonces vean, atrás de la imagen se pueden crear noticias falsas.
Bueno, ya para terminar, vamos a ver películas, vamos a ver documentales, videos de influencers, vamos a leer artículos de prensa, vamos a escuchar canciones como estas que van a poner aquí. Porque las herramientas que vamos a estudiar de pensamiento crítico son herramientas que se pueden relacionar con muchos temas. Y por último, antes de que siga la bulla afuera, la evaluación. La evaluación es una categoría muy importante. Para mí lo más pertinente es que la gente no haga las cosas por obligación. No me gusta que la gente escriba por obligación, ni que la gente hable por obligación. Pero sí me gusta que la gente asista por obligación. O sea, si tengo algo de dictador también, no mentiras. No, pero es muy sencillo, vean. Y los de pensar la historia ya lo saben, ¿sí o no? Los que vienen de pensar la historia, que el que viene a todas las clases saca 5, ¿cierto? Porque escuchar también es participar. Entonces, yo usualmente saco una nota de participación y asistencia. Son 3 unidades, cada unidad. Ahí está la calificación. Entonces, el que venga a todas las clases saca 5. El que venga a la mitad de las clases saca 3. Y el que falte por siempre saca 0. No, pero verdad que para mí 0 es 3. ¿No? Yo tengo una matemática diferente. Y para mí 3 es 4. No, pero 5 sí es 5. O sea, el que venga a todas las clases le pongo 5. Así de sencillo. Bueno, ese es el programa, esas son las 3 unidades, esas son las metodologías. ¿Qué opinan del programa? ¿Les parece bueno, maluco? Ya mismo van a cancelar para perderse el efecto Mandela. El efecto, ese sería el sesgo cognitivo que les dije. ¿Cómo les pareció el programa del curso? Con las 3 unidades. No, muy chévere. Y yo a veces soy muy impuntual, entonces yo les sugiero que si a las 3:15 no he llegado, yo trato, porque a veces me cogen trancones, porque yo vivo cerquita, pero algunos viernes yo recojo a mi hijo, entonces como lo recojo me cogen trancones. Entonces, yo por el correo les voy a mandar mi número de celular para que ustedes me hablen y a partir de ahí hagamos un grupo de WhatsApp para cuando yo vaya a llegar tarde yo les aviso, hoy llego 15 minutos tarde, 20 minutos tarde, ¿qué les parece? No, listo, muchas gracias. Falta una cosita.